buenas tardes. Igualmente gusto en saludarles y muchas gracias por la invitación. Como son dos temas, voy a partir por el tema que mencionó inicialmente, que es todo lo que se avecina la próxima semana con las festividades de fiestas patrias. Ustedes han estado hablando y demás está decir, nosotros como servicio público no podríamos recomendar lo contrario. En primer lugar, que todos los consumidores y consumidoras que nos están escuchando, que nos están viendo, se apeguen a las normas de la autoridad sanitaria. Y me refiero específicamente a todas aquellas normas que dicen relación con el cuidado de la salud personal y naturalmente la salud del otro, porque todas las normas y reglas que se imponen son justamente para evitar el aumento de los contagios y todo lo que conlleva aquello. Dicho aquello, desde el punto de vista del Servicio Nacional del Consumidor y pensando en que de una u otra manera el consumo está presente en forma transversal, en forma permanente y en algunos momentos del año con mayor intensidad, como ocurre en esta época, naturalmente la invitación es a ser muy reflexivo en el consumo, es decir, a evaluar si realmente lo que estamos enfrentando como disyuntiva ante un determinado gasto es una necesidad o realmente simplemente es un deseo. Hay una diferencia entre satisfacer, ¿no es cierto?, un deseo y satisfacer una necesidad que más bien es algo concreto. Y aquello lo digo simplemente por la circunstancia de que debemos tener presente siempre y con mayor razón en los tiempos que estamos viviendo el cuidado de nuestro presupuesto familiar. Desde ese punto de vista, la primera recomendación que hacemos como Servicio Nacional del Consumidor es comprar en el comercio establecido. Es decir, aquel, ¿no es cierto?, que está con su iniciación de actividades, que paga sus impuestos, que emite, ¿no es cierto?, el comprobante de venta o del acto de consumo, por ejemplo, la boleta, y que por lo tanto nos da la posibilidad a nosotros, por estar legalmente constituidos, ¿no es cierto?, de presentar nuestros reclamos en caso de que los productos o servicios que compremos nos salgan malos. Tenemos derechos en los actos de consumo, tenemos derecho a información para tomar mejores decisiones de consumo, tenemos derecho a elegir libremente los productos y servicios que compramos, tenemos derecho a la seguridad en el consumo, que los productos y servicios que compramos no vayan a afectar nuestra salud o no afecten, por ejemplo, el medio ambiente. Tenemos derecho a ser indemnizados cuando un producto, ¿no es cierto?, nos causa algún perjuicio, ¿no es cierto?, y por lo tanto, conforme a la ley del consumidor, podríamos perfectamente, ¿no es cierto?, iniciar una acción legal cuya sede se encuentra en los juzgados de policía local y eventualmente solicitar indemnización. Por lo tanto, el llamado es a ser responsable en la administración del presupuesto, operar en el comercio establecido y tener muy presente al menos estos derechos básicos mencionados en el momento de ejecutar nuestros actos de consumo. Eso como línea general en lo que serían algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Además de, por supuesto, cotizar, que Perfecto. la estaba dejando atrás, cotizar. Cotizar, comparar, es una herramienta muy útil para poder administrar adecuadamente nuestro presupuesto familiar. Cambiamos al otro tema que me mencionaba, Sí, el tema de la portabilidad financiera, Sigurd. así es. Así es. Y básicamente esto, porque es nuevo, básicamente esto porque no hay todavía una claridad, porque evidentemente hay que ir viendo cómo esto funciona en la práctica. Mi pregunta sería, ¿cuál es el interés que pueda tener una entidad financiera por, en definitiva, comprarme a mí mi deuda y en mejores condiciones que las que ya tengo? Porque yo me voy a cambiar porque el interés es muy alto, porque el banco no me da la mejor atención, entre otras cosas. Bueno, para responder esa pregunta, lo primero que me gustaría dejar presente es algo que todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo van a identificar inmediatamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a la complejidad del mercado financiero y a su transversalidad. Cuando hablamos de transversalidad, hablamos que es un mercado que atraviesa a todos los chilenos. El mercado financiero es un mercado que provee de productos como, por ejemplo, las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, los créditos automotrices. Es decir, hay un sinnúmero de productos y servicios financieros
que están en la vida diaria de cada uno de los consumidores de nuestro país. Y por lo tanto, como es tan transversal, también es un mercado extremadamente complejo. Habitualmente, todos estos productos los contratamos a través de un tipo de contrato muy especial, cuyo nombre es el contrato de adhesión. Es un contrato en el cual el consumidor no interviene en su redacción, en su formulación, sino que simplemente cuando ejecutamos el acto de firmar, adherimos a todas las cláusulas que están allí. Y dije complejo porque estos contratos efectivamente son complejos. Es decir, son productos que tienen un nivel de complejidad comercial que hacen que incluso hasta una persona que tenga algún grado de preparación, un ingeniero comercial, qué sé yo, alguien pueda tener dificultades para entenderlo. Entonces hay una asimetría de información muy grande que a nosotros no nos permite muchas veces tomar adecuadas decisiones con estos productos. Pero director, es conveniente recordar que desde que se modificó la ley del consumidor y se incorporaron nuevas herramientas para comprar, esto cambió. Acuérdense que existen, ¿no es cierto?, dos parámetros al menos muy importantes que todos nosotros como consumidores debiésemos conocer, por ejemplo, para cotizar un crédito de consumo. La famosa CAE, o carga anual equivalente, y el costo total del crédito. Estos son parámetros que ya están en la ley, ¿no es cierto?, desde la última modificación, ¿no es cierto?, en el año 2012, y que le permiten a usted y a mí cotizar un crédito, por ejemplo, en dos instituciones, o en todas las que quiera. Por supuesto, un mismo monto, un mismo número de cuotas, ¿no es cierto?, ¿ya? Un mismo plazo, y usted pide que le den su CAE y su CTC, una está en porcentaje, la CAE, y la otra está en peso, el CTC, que es el costo total del crédito, y ya puedo comparar. Me fui para allá con la explicación porque la ley del consumidor ya fue modificada para ayudarnos a cotizar. Sin embargo, la respuesta a la pregunta que usted me hace no está completa si es que no agregamos justamente la portabilidad financiera. ¿Por qué? Porque la portabilidad financiera, que entró en vigencia este martes 8 de septiembre, ¿no es cierto?, lo que nos permite a las personas es cambiarnos de una institución a otra más fácilmente que antes. Y esto es aplicable para cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, de consumo, créditos automotrices, etc. Es decir, esto es un tremendo avance, porque históricamente los consumidores nos habíamos visto amarrados a los proveedores financieros por lo complicado que era cambiarse de una institución a otra. Entonces, esta ley facilita el poder cambiar, ¿no es cierto?, nuestros productos en una forma más expedita, e implica entonces que las entidades van a tener que competir, y ahí voy acercándome a la respuesta, y van a tener que tener mejores condiciones, lo que va a beneficiarnos finalmente a todos nosotros los consumidores. Entonces, para responder, yo sé que es larga la respuesta, pero por un lado, ¿no es cierto?, aprendimos a cotizar algunos productos financieros, como decía yo, con el CAE, la carga anual equivalente, y el CTC. Tenemos que elegir siempre el CAE y el CTC más bajo. Es una obligación de las empresas entregarnos esa información para poder comparar cuando queremos cotizar un crédito de consumo, por ejemplo. Pero por otro lado, la portabilidad financiera nos va a permitir algo mucho más completo, que es simplemente preguntarnos, oye, chuta, y yo con todos mis productos financieros que tengo, mi cuenta corriente, mi tarjeta de crédito, mi crédito de consumo y mi crédito hipotecario, para nombrar los 4 clásicos, ¿no es cierto?, ¿cómo estaré en el banco que estoy? ¿No habrá otro banco, ¿no es cierto?, que me dé una mejor opción? Y ahí aparece la portabilidad financiera como una solución sencilla y simple que nos permite, ¿no es cierto?, comparar y elegir la alternativa más conveniente, ¿no es cierto? Y eso naturalmente es un gran avance, así como lo fue, como ya está funcionando, este mismo tema de la portabilidad en el mercado de las telecomunicaciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo importante para nosotros como CERNAC es decirle a los consumidores que en este nuevo escenario, ¿no es cierto?, de esta nueva ley de portabilidad financiera, el CERNAC va a estar atento al cumplimiento de todas las normas que están establecidas en la ley 21.236 y su reglamento. Y invitamos, ¿no es cierto?, a los consumidores a que cuando ellos sientan que sus derechos hayan sido pasados a llevar, cuando sientan que hay alguna cosa que no se está cumpliendo, inmediatamente se acerquen a consultar o definitivamente a presentar su reclamo a nuestro servicio público. Por lo tanto, es un gran avance la portabilidad financiera que le va a permitir a todos los chilenos en realidad finalmente optar por la mejor opción para un determinado producto o incluso todo el paquete de productos que alguien pueda tener con un banco, como mencioné. Es clásico que alguien tenga su cuenta corriente, su tarjeta,
un crédito de consumo y además el crédito hipotecario con el cual está pagando la vivienda donde vive. Así que un gran avance, una gran ventaja para los consumidores del mercado financiero. Última consulta que me hacen acá a través de WhatsApp y que dice relación con requisitos que pudiera invocar un banco para rechazar la portabilidad. Un banco de entrada, digo yo, que yo quisiera ir al banco A y decirle, mire, yo tengo una deuda en el banco B y quiero venirme para acá, donde están ustedes. ¿Hay algún reglamento que pueda invocar un artículo, por ejemplo, por edad, por alguna situación laboral? ¿Hay algo de eso, no? Por supuesto que sí. Sí, a ver, la portabilidad financiera es en el fondo una opción, como dijimos recién, para cambiarnos, ya sea con un producto o con todos, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, es una opción que entregan las instituciones financieras en el mercado financiero que es evaluable. Es decir, así como nosotros cuando vamos a pedir un crédito se nos hace una evaluación financiera, del mismo modo, para la portabilidad se va a hacer una evaluación financiera del cliente. Sin embargo, ¿no es cierto?, ya los reglamentos asociados a las tarjetas de crédito, los créditos de consumo y crédito hipotecario establecen, y los pueden ustedes buscar en la página web del Ministerio de Economía o en la misma Biblioteca del Congreso Nacional, buscar todos los reglamentos accesorios de la ley 20.555 que se refieren justo al crédito de consumo, a la tarjeta de crédito y al crédito hipotecario, por nombrar 3 ejemplos, y ahí están claramente establecidos cuáles son las razones por las cuales se puede objetar una postulación. Es decir, hay razones objetivas. No puede ser cualquier razón y de hecho las razones son legales. Es decir, la respuesta a eso sería, si alguien no tiene ningún inconveniente en términos financieros, de acuerdo a los que están establecidos en esos reglamentos, o su evaluación comercial es favorable, no tendría ninguna razón, ¿no es cierto?, para impedírsele, ¿no es cierto?, que pueda realizar una portabilidad. Es más, le indico que en caso de que una institución, por razones que no sean objetivas, rechace la portabilidad de un consumidor, está arriesgando multas de hasta 1.500 unidades tributarias mensuales. Esto es más de 75 millones de pesos. Por lo tanto, hacemos un llamado a los consumidores, una muy buena pregunta, para que cuando hagan su solicitud de portabilidad, ¿no es cierto?, se informen muy bien, ¿no es cierto?, en www.gov.cl también hay mucha información sobre la portabilidad financiera, en www.cernat.cl igualmente, y por lo tanto, si detectan que su solicitud de portabilidad está siendo rechazada por razones que no son objetivas, inmediatamente presentar su reclamo y, como dije recién, las empresas arriesgando multas que pueden llegar hasta las 1.500 unidades tributarias mensuales, en pesos más conocidos, más de 75 millones de pesos. Muy bien, director. Gracias por entregarnos estos detalles, estas orientaciones y recomendaciones respecto de esta nueva normativa que está recién partiendo. Vamos a ver cómo se comporta en el transcurso de los días y de los meses. Agradecido, Arturo, por estos minutos que nos ha entregado a UFROvisión. Miguel Ángel, igual muchas gracias y siempre disponible para poder estar atendiendo las consultas de los consumidores. Muchas gracias.